Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión estamos realizando unos ejercicios realizados en el sistema de Java, el cual consta de un sistema, un conditional switch dividido en tres opciones, la cual vamos a calcular, la cual será uno de votos, la otra en el que ingresemos una vocal minúscula y la otra una tabla de multiplicar a través de un menú. Este menú será arrojado a través de un switch y cada caso me arrojará un cálculo diferente. Pues sin más preámbulos, comenzamos con este código. Bueno, inicialmente vamos a comenzar escribiendo con tres escáneres, las cuales vamos a utilizar en cada uno de los cálculos que vamos a realizar en cada caso. Entonces, para lo cual vamos a importar o a- o vamos a relacionarlos con el escáner. Primero escribimos el escáner, pero num. Este num me va a arrojar para números, lo que nosotros vamos a ocupar. New escáner y escribimos el sistema. Y cerramos un punto y coma. Bueno, para un segundo escáner vamos a copiar el código y lo vamos a pegar, pero aquí en la parte de números la vamos a cambiar, la vamos a poner, en vez de números, le voy a poner letra. Y nuevamente necesito un tercer escáner que en vez de número lo voy a poner nom. ¿Para qué? Para nombre o para cualquier carácter extra que vayamos a utilizar. Ya. Estos son los tres escáneres que vamos a utilizar en todo mi suite, en todo mi proyecto. Entonces, para lo cual voy a generar primeramente mi menú con el código de imprimir system out print. Iniciamos. Vamos a iniciar con un breve menú. Vamos a copiar nuevamente el código y lo vamos a pegar dos veces. Más. Listo. Ya. Entonces, para lo cual, vamos a copiar el system.out.println. Ya. Entonces, ya. Entonces, en esta partecita de aquí, vamos a generar lo que es mi menú, en cual en el caso uno me va a arrojar que vamos a calcular los votos. Vamos a calcular los votos. Entonces, y cerramos mi menú. Ya. Ahora, en el segundo apartado, a calcular en el literal 2. Vamos a decir que ingrese la vocal minúscula. Cerramos, ya tenemos nuestro segundo apartado. Y en el tercer apartado vamos a decir que, o vamos a realizar la siguiente operación, que sería, vamos a hacer una tabla periódica, pero es a través de ciertos parámetros. Ya. Ahora, ¿qué necesito ingresar? Necesito decirle que ingrese cualquiera de los literales, cualquiera de las opciones que nosotros vamos a arrojar. Entonces, para la cual voy a decirle que ingrese el literal a calcular o el literal a obtener. Ya. Una vez realizado mi menú, debemos escoger el literal. Entonces, para lo cual voy a definir algo como entero, que sería en el número uno, y con el escáner voy a definir número uno A, pero con el escáner num, por el cual yo la puse como número. Punto next, in, porque es un entero, abrimos paréntesis y cerramos con un punto y coma. Ahora, como ya llamé a mi número, entonces voy a escribir a mi switch. Entre paréntesis, el num 1A que yo definí arriba, que yo voy a ingresar. Y ponemos una llave. Listo, generamos. Entonces, para lo cual, como son tres cálculos que vamos a hacer, entonces voy a escribir tres cases o tres casos. Y cada caso con su corte o con su break. Además del caso, vamos a definir o vamos a escribir el default, que sería caso contrario. Caso contrario, que si ninguno de los casos anteriores existe, me va a arrojar el default. Además de ello, cada caso debe estar acompañado de su break o de su corte. Al igual que el default. Listo. Bueno, ya va. Vamos a trabajar lo que es en el caso uno. Para el caso uno me dice calcular los votos. Vamos a hacer una serie de menú, el cual nos arroje un sistema de votaciones del CNE, pero para lo cual voy a definir unas variables
como 0, igual a 0. Entonces voy a decir que mi int, mi voto de A es igual, va a ser igual a 0, coma. Mi voto B va a ser igual a 0, coma. Mi voto, o se puede decir mi voto nulo, va a ser igual a 0. Y vamos a escribir un dato extra que sería solo mi voto va a ser igual a 0, el cual nosotros vamos a escribir en breves instantes. Y le cerramos con un puntico. Ahora, vamos a declarar una palabra o una variable como char, pero en esa parte solo vamos a escribir la palabra de salir. Char es como para definir carácter. Entonces, y le cerramos. Ahora, como les dije en un instante, vamos a realizar un sistema de votación del CNE. Entonces, para lo cual voy a decir que es más o menos una serie de menú lo que vamos a utilizar. Entonces, voy a copiar el pequeño código que estaba arriba y le vamos a solo a modificar ciertos datos que nos arroje el mismo, una especie de menú pequeño. Entonces, el cual voy a decir en esta pequeña parte de aquí, pues, sistema de votaciones de CNE, o sistema de votaciones CNE. Listo. Ahora, para lo cual necesito nuevamente este código de aquí y lo pego. ¿Y qué quiero decir en esta partecita de aquí? Si su voto es A, entonces, ¿qué? Quiero escribir el número 1. ¿Qué quiero decir? Si voy a votar por A, voy a escribir el número 1. Y aquí voy a cerrar mi menú. Listo. Ya. Ahora, pero como me dice que son dos partidos políticos, voy a escribir lo mismo. Copio el código en la parte de arriba para agilizar todo el proceso y aquí tan solo cambio B. Si su voto es para B, entonces no voy a escribir 1, voy a escribir 2. Entonces, si mi voto es B, voy a escribir el número 2. Y cerramos nuestro pequeño menú. Ahora, vamos a iniciar todo este proceso con un bucle o con una condición que sería el do. Vamos a utilizar el do para esta ocasión. Iniciamos con el do. ¿Qué quiero decir en mi do? ¿Qué quiero que se me arroje? ¿Qué quiero que se me haga un tipo bucle? Una cosa tras cosa. Voy a decir que primero voy a imprimir, ingrese el voto. Obviamente, si voy a ingresar por un partido político, voy a decir que ingrese el voto, ¿ya? Y como ya ingresé el voto y está definido arriba como 0, entonces voy a escribir veo o voto va a ser igual al num que yo definí en el escáner, punto next in, porque es entero, y abrimos paréntesis y lo cerramos con publicado. Ahora, voy a escribir una condición, que si se me cumple eso, que es igual a 1, entonces me va a sumar un voto más al partido de A. ¿Cómo? Si el voto es igual a 1, todo esto en paréntesis, entonces, ¿qué quiero decir? Que me sume un voto más al partido A. Y lo cerramos. Y ahora, ¿qué pasa si no se me cumple en esta opción? Voy a generar un else if, o sería un sino. ¿Qué quiero decir en mi sino? Que else if. Ahora, voy a generar un voto que sea igual a 2, a mi voto 2. Entonces, BO igual a 2. Ese es mi segundo else if. Quiero decir que BV, o sea, o mi voto para B, le va a sumar a sí mismo 1 más. Y ahora, ¿qué pasa si ninguna de estas tres se me cumple? Entonces sería else, entonces ahora va a mi voto nulo. Que si no quiero votar por ninguno de esos partidos, me va a arrojar un voto nulo. Entonces sería n voto nulo más, y cerramos. Me va a arrojar un voto más al nulo. Ahora, siguiendo con la estructura del do will, ¿qué quiero que me haga primeramente en esta partecita de aquí? Que me imprima o que me desee yo ingresar el voto. ¿Cómo? Salgo en la parte de aquí, del if, doy un enter y sigo en esta partecita de aquí, donde está el if y el do. El if y el do, aquí. Entonces, imprimo. ¿Y qué quiero que me diga? Desea ingresar otro voto. Depende de los números de votantes, yo voy a ingresar un nuevo voto. Entonces, cierro y cerramos con un puntico. Para lo cual, si yo voy a ingresar un nuevo voto, o si no, si yo deseo salir, o sea, ya cerrar mis votos. Entonces pongo salir, va a ser igual al nom, porque en la partecita de aquí yo puse en salir. ¿Qué pasa? Si yo escribo la letra S o escribo salir, ya quiero que se me borren las votaciones y me arroje el resultado. Entonces, para la cual puse nom. Nom era para carácter. Entonces voy a escribir salir, carácter. Salir, punto, next, line. Pero en este caso, vamos a hacer una breve modificación que sería punto chart, punto index, ese de aquí, en esta partecita, en este literal de aquí.
donde utilizamos el char. ¿Por qué? Porque aquí nosotros utilizamos el char, char igual a salir. Entonces, por eso nosotros escogemos en la serie de menú el char. Ya, siendo el char igual a 0. Y cerramos con punto. Ahora, solo quiero que se me arroje en esa partecita de ahí. Siguiendo la estructura del do y el will, sigo que mi will, o mi mientras hacer, me va a arrojar una serie de condiciones. Entonces, ¿qué pasa si pongo salir? Va a ser igual a s slash o dobles rayas verticales, o lo mismo que salir igual a s. Y cerramos con un puntico. Ahora, quiero que se me arroje todos los resultados que yo hice. ¿Qué pasa si yo pongo salir? Se me cerró las votaciones. Como se me cerró las votaciones, quiero que me arroje los resultados que yo ya obtuve. Entonces, para lo cual voy a copiar este pequeño código de aquí para agilitar todo el proceso y lo pegamos. Entonces, si ya tengo mis resultados, entonces, ¿qué voy a decir? Los votos de la lista A son, y cierro comillas, pero además de ello voy a llamar mis resultados porque digo son. Entonces pongo más voto del A, del partido A, más, y cerramos con nuestro menú. En esta partecita de aquí voy a copiar y agilizar todo mi proceso y tan solo voy a pegar. Pero aquí, en este caso, lo voy a cambiar, que me diga los votos de la lista B son B, A, V, B. Y cerramos. Aquí me falta comillas. Y al igual que acá, y aquí aumentamos un poco nuestro tabla de menú o tabla de resultados. Ahora, ¿qué pasa si no gano ni la lista A ni la lista B? Voy a generar unos votos nulos. Entonces voy a decir que mis votos nulos son, y llamo a mis votos nulos. Y nuevamente, falta comillas. Listo. Estos van a ser mis resultados de todas las votaciones que yo tuve, pero ahora quiero saber quién ganó. Entonces, para lo cual voy a generar unas condiciones. Que if, entre paréntesis, que mi voto de mi partido A va a ser mayor a mis votos con el partido B. ¿Qué pasa si esto sí se me cumple? Voy a decir que me escriba o me imprima la lista ganadora. La lista ganadora es la A. O pongamos entre paréntesis la A. Con, voy a decir que me dé el resultado de los votos que obtuvo. Entonces, cierro comillas, pongo más los votos que obtuvo A, más, voy a decir que me diga votos. Votos. Y tan solo cierro con comillas y puntico. Ahora, voy a copiar ese pequeño código para la continuación. ¿Qué pasa si esto de aquí, esta condición sí se me cumple? Me va a arrojar esto. ¿Qué tal si no? Entonces, para lo cual voy a generar un else if que me diga que, ahora, lo contrario, que si mi voto de B debe ser mayor a mis votos de A. Y si esto se me cumple, voy a decir que la lista ganadora es la B. ¿Por qué? Porque es mayor en esta parte de aquí. En mi condición es mayor. Entonces, aquí va a ser voto de B. Ya, pero ahora, ¿qué pasa si esto no se me cumple? Voy a generar un caso o un si no. Entonces, pongo mis votos nulos, o aquí está equivocado. Ahí está. Entonces voy a decir que me imprima que empate, va a ser un empate. Si ninguna de las dos gana, voy a decir que es un empate. Empate o empata las dos listas. Voy a llamar a mi lista A con, entonces voy a generar un más, abro paréntesis, abro cochetes y abro comillas, que sería lista A con, en la partecita de aquí, dos puntos, y llamo a mi resultado, sería BA más, y voy a decir que me lea votos. Además de eso, además de mis votos, también, aparte, quiero que me diga que entre comillas, o sea, me va a arrojar el resultado de A y el resultado de B, entonces voy a generar una tipo unión de ambos resultados. Entonces voy a decir que pongo más, entre comillas, va a ser con, lista B con, y voy a llamar el resultado que yo tuve en B votos, más, abro comillas, y pongo votos. A todo esto lo cierro con un punto y coma y se acabó el sistema. Se acabó
el cual me va a arrojar los resultados de todas mis votaciones. Si arrojo algunos votos, me analiza todos mis votos, cuánto obtuvo A, cuánto obtuvo B y cuántos fueron nulos o si fueron empates. Todo este proceso para elegir a un solo candidato. Ahora, vamos a realizar nuestro segundo ejercicio, que sería ingrese la vocal minúscula. ¿A qué me refiero? Es, vamos a generar un switch, pero no vamos a ingresar números, vamos a ingresar vocales o letras, para lo cual vamos a generar primeramente que me escriba o que me imprima en mi case 2. Entonces, voy a decir que ingrese el carácter. ¿O qué carácter? Entonces pongo ingrese el carácter, pero ¿qué carácter? O sea, ¿qué vamos a ingresar? Vamos a ingresar una vocal o una letra, cualquiera, pero menos números. Entonces, para lo cual escribo char, que me hace una variable o una definición de carácter. Entonces, pongo char y vamos a ingresar una letra 1. Ese va a ser lo que yo voy a escribir. Entonces, letra sería igual a mi letra que yo puse arriba en mi escáner anteriormente. Letra, punto next, abro paréntesis, punto char, punto char, at, y escribimos este código que está aquí. O damos clic a este char que está aquí. Pero en vez de bn voy a poner 0. Voy a poner 0. Listo. Y cerramos con un punto y coma. Entonces, si yo digo que voy a escribir una letra en un switch, me hace falta el switch. Y en este switch voy a ingresar lo que yo anteriormente voy a escribir. Sería letra 1. Y abrimos con ella. Entonces, en vez de letras voy a escribir A, case A, cierro con dos puntos. Nuevamente, aquí en vez de case 1, 2 y 3 voy a escribir todas las vocales. Por eso me dice el ejercicio, ingrese vocales minúsculas. Entonces, escribo case E, entre comillas pequeñas, E, cierro con dos puntos, y así sigo hasta completar todas las vocales. Ya, una vez generado nuestro cuatro case, aquí en esta partecita aquí no lo vamos a cerrar. ¿Para qué? Para que si yo pongo en el literal A, B, en la opción A, E, I, O, no se me genere, o sea, no se me cierre. Entonces, que se me sigue el bucle. ¿Qué quiere decir? Si yo ingreso aquí, me va a arrojar a E. Si yo ingreso en E, me va a arrojar en I. Si yo ingreso en I, me va a arrojar en U. Entonces, y así hasta que me dé un resultado. Entonces, para lo cual digo que en U, como ya no hay más vocales, me arroje o me imprima algo. ¿Qué me va a arrojar o qué me va a imprimir? Que me diga, usted ingresó una vocal minúscula. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingreso cualquiera de estas de aquí, como no cierro con ningún break, me va a arrojar al final en U un, un mensaje que me diga, usted ingresó una vocal, una vocal minúscula, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no ingreso una vocal? Voy a ingresar cualquier consonante. Entonces, aquí en esta parte voy a necesitar mi default. Mi default. ¿Y qué me va a decir mi default? Mi default me va a decir, no es una vocal. O va a decir, es carácter erróneo o incorrecto. Esto me va a decir que es mi default. ¿A qué me refiero en esta partecita de aquí? Si yo ingreso una vocal, cualquier vocal, me va a arrojar aquí, como no cerré ninguno y solo cerré en el de aquí, entonces voy a decir que me arroje usted ingresó una vocal. Pero ¿qué pasa si no arrojo, si no escribo una vocal y tan solo escribo cualquier palabra? Entonces me va a arrojar en mi default y mi default me va a decir que no es una vocal, es un carácter erróneo y cierro con un break. Aquí sí le cerramos con un break. Y eso sería todo por la partecita de mi segundo ejercicio, de lo que me permite ingresar en mi menú principal, que dice ingrese la vocal minúscula. Ahora vamos a generar una tabla de multiplicar. Vamos a ingresar una tabla periódica. Entonces, para lo cual vamos a necesitar unos siguientes códigos nuevos que me dicen. En primera instancia, vamos a necesitar una impresión que me diga cuántas tablas desea generar. ¿Cuántas tablas desea generar? Entonces, para lo cual voy a decir que voy a ingresar un número, cualquier número. Voy a poner num1, va a ser igual a mi num que yo generé arriba en el escáner, punto next int, abro paréntesis y cierro con un punto y coma. Lo llamé al lugar. Pero también necesito saber hasta qué número voy a generar. Entonces voy a imprimir también y digo hasta qué número desea, desea generar la tabla. Obviamente, si yo ingreso un número de dos tablas,
¿Qué quiere decir? Me va a arrojar dos tablas de diferente múltiplo. ¿Y hasta qué número? Si yo voy a generar las dos tablas hasta la tabla de 5 más o menos. Entonces, para lo cual voy a generar asimismo un llamado de un número, que voy a poner num2. Es igual a mi num.next en mayúscula, abro paréntesis y cierro con un punto y coma. Ahora, para esto, me dice que me va a generar varios resultados. Entonces, como me va a arrojar varios resultados, voy a utilizar dos veces el condicional for o un for anidad. De esta manera. Voy a escribir for, como es entero todas las letras que voy a ingresar o todos los números que voy a ingresar, pongo int y voy a decir que a es igual a 1, que ese va a ser mi inicio. Va a iniciar desde 1, desde la tabla de 1 por 1. Este va a ser mi inicio. Punto y coma, que también a, ¿cómo va a iniciar? A va a iniciar por el num 1, hasta la variable que yo le dé aquí, hasta el número que yo le ingrese aquí, me va a generar todo el ciclo. Entonces, sigo que también mi a me sume más 1 a todo el ciclo que voy a generar. Y abro con una llave lo que mi primer ciclo fue. Pero además, como digo que necesito un for anidado, pues escribo for, paréntesis, como es en entero, y digo, voy a generar otra letra. Voy a poner b. B es igual a 1 que inicie en 1, coma, punto y coma, que también que b va a ser mayor o igual al número que voy a ingresar como segunda opción. Sería min 2. Punto y coma, que también me sume 1. B más más. Y nuevamente, iniciamos con una llave. ¿Qué pasa si esto se me logra imprimir? ¿Qué quiero decir? Que me arroje el resultado. Entonces voy a escribir la tabla que usted ingrese o ingresó es dos puntos y llamo a toda mi tabla que yo generé o a todos mis resultados. Pero hasta ahora no he generado nada de multiplicaciones. Entonces, en el resultado final voy a generar recién una multiplicación. ¿Cómo lo hago esto? Entonces llamo mi resultado de b, pongo b más b, abre comillas y pongo x o la multiplicación de las dos que me va a generar. En esa parte de aquí voy a llamar a b a lo que yo voy a ingresar en b o en mi for en b. Llamo asimismo a literal a, abro comillas y pongo el igual. Tan solo es una impresión de resultados que me y esto aquí va a ser mi resultado final, que va a decir en paréntesis A por B. Esto de aquí por A es eso que me está aquí. Eso es lo que me va a imprimir decir en todos mis resultados. Ya, esto sería todo para tan solo calcular una tabla de multiplicar. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo ninguno de los casos 1, 2 y 3? Y voy a arrojar un caso extra, un caso 4. Como no tengo el caso 4 en mi menú, entonces para lo cual voy a decir a mi default que, que va a ser una opción incorrecta. Si yo no ingresé el número 1, 2 o 3, ingresé un 4, como no tengo ningún 4 en el case, entonces me va a arrojar directamente en el default, como que con una impresión que me diga opción incorrecta, o vuelvo a ingresar la opción. Para finalizar, estos serían nuestros pequeños ejercicios que hemos realizado a través de un switch, el cual me va a permitir calcular dos ejercicios distintos. Aquí tenemos un error y lo vamos a corregir. Listo. Y le corregimos nuestro error. Entonces, para concluir, esto ha sido todo por hoy. Hemos utilizado un condicional o una opción que nos dé muchas más de ellas. Un switch y en cada caso del mismo switch me va a generar un ejercicio diferente. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.